¿Estás cansado de los mismos viejos hechos de siempre? Todo ese contenido llamativo y los mismos datos curiosos que han estado circulando desde que nació Internet. Sí, yo también. Así que investigué más a fondo y lo que encontré es mucho mejor. Soy Mike de Lista 25 y estos son 25 datos más interesantes que cualquier cosa que encuentres en Google. Y por favor ayúdenos a crecer el canal dando like, suscribiéndose y activando la campanita, porque sinceramente no puedo hacerlo sin ustedes. Muy bien, vamos a lo bueno. 25. ¿Cuáles son las probabilidades? En algún lugar allá afuera, alguien que está viendo esta lista ha visto o conoce personalmente a una persona que nació con dedos o pies extra. El término médico para esto es polidactilia y es mucho más común de lo que podrías pensar. ¿Cuáles son las probabilidades de tenerlo? 1 de cada 500 bebés nace con un dedo extra, lo que representa un 0.2% de probabilidad por nacimiento. La mayoría de los bebés con polidactilia están sanos. A veces el dedo o pie extra es solo un pequeño crecimiento. Otras veces ya está formado y se mueve igual que los demás. No afecta la salud general y los médicos suelen retirarlo antes de los 2 años. La condición aparece por igual en niños y niñas, pero varía según la raza. Los bebés negros suelen tener un dedo extra cerca del meñique y los blancos cerca del pulgar. 24. Confusión de calorías. Antes de ser una cifra en etiquetas de alimentos, la caloría era un término físico. A inicios de 1800, el científico francés Nicolas Clemente la empleó para medir energía térmica. ¿Cuánta energía se requiere para calentar el agua? Después, nutriólogos usaron la idea para saber cuánta energía liberan nuestros cuerpos al descomponer alimentos. Así que cuando tu bocadillo dice 300 calorías, en realidad está diciendo que tu cuerpo podría, en teoría, generar suficiente calor para calentar 300 kilogramos de agua en 1 grado Celsius. Y esa caloría en tu empaque no es una sola caloría en realidad. En realidad es una kilocaloría, 1000 calorías pequeñas, pero se escribe con C mayúscula para parecer más amigable. 23. Los destellos de la luna. Durante siglos, la gente ha visto destellos extraños en la luna. Uno de los primeros casos ocurrió en 1178, cuando el monje Gervasio de Canterbury afirmó ver la luna partirse en 2, seguida de ráfagas de fuego y chispas. Actualmente, los astrónomos llaman a estos avistamientos fenómenos lunares transitorios, confirmando que los causan meteoroides al impactar la luna. El evento que mencionó Gervasio antes se vinculaba al cráter Giordano Bruno, pero ahora se piensa que fue un meteorito desintegrándose en la atmósfera terrestre. Ese tal vez ni impactó la luna. 22. La única persona en la historia golpeada por un meteorito. El 30 de noviembre de 1954, Ann Hodges, de Alabama, tuvo la siesta más inusual registrada. La mujer de 34 años descansaba en el sofá cuando un meteorito de casi 4 kilos rompió el techo, destruyó su consola de radio de madera y rebotó en su costado. La roca espacial, una condrita de 4.500 millones de años, se partió en 2 al entrar a la atmósfera. Un fragmento cayó en la casa de Hodges y otro fue hallado kilómetros después por Julius McKinney, agricultor local. Ahora, desafortunadamente, la verdadera propiedad de la roca llevó a una breve disputa legal entre la familia Hodges y su arrendadora, Bertie Guy, pero ella finalmente aceptó un acuerdo de $500 para que Ann pudiera quedarse con ella. El segundo fragmento, el que encontró McKinney, fue vendido más tarde y finalmente terminó en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, donde todavía puedes verlo hasta el día de hoy. 21. Cirugía con mortalidad del 300%. El doctor Roberto Liston tenía una misión. Nacido en 1794, se hizo conocido como el cirujano más rápido de Gran Bretaña. No es poca cosa. Antes de la anestesia, la rapidez era clave para sobrevivir. Cada segundo extra en la mesa aumentaba el dolor, la pérdida de sangre y el riesgo de que el paciente no sobreviviera. Liston podía amputar una pierna en menos de 2 minutos y medio. Cuando lo digo así suena impresionante, pero una operación y su historia por razones equivocadas. Durante una amputación, se movió tan rápido que accidentalmente le cortó los dedos a su asistente y casi lastima a un espectador. El paciente murió después por una infección, el asistente también, y el pobre espectador supuestamente cayó muerto del susto. 3 muertes, una cirugía. Aún así, Liston no solo se trataba de velocidad.
realizó la primera cirugía pública en Europa con éter en 1846 y diseñó herramientas quirúrgicas que aún usamos. 20. El tigre devorador de hombres más letal. Hay algunos récords mundiales Guinness de los que rara vez se habla. Uno es una tigresa de Bengala llamada la tigresa de Champawat, que hizo de la frontera entre Nepal e India su zona de caza. Mató a más de 400 personas, la mayor cantidad de muertes humanas causadas por un solo tigre. A fines de la década de 1890 comenzó a atacar aldeas en Nepal y expulsaba a la gente de sus campos y hogares, obligando a comunidades enteras a huir. Cuando los cazadores finalmente la expulsaron, simplemente cruzó al distrito de Champawat en la India y continuó. Esto continuó casi 20 años hasta que el cazador Jim Corbett la rastreó en 1907 y terminó con los asesinatos. 19. Códigos QR para papel higiénico. Justo cuando crees que la tecnología ha llegado tan lejos como puede, China encuentra una nueva forma de sorprender a todos. En septiembre de 2025, un video viral mostró un baño público que solo da papel higiénico tras escanear un código QR y ver un anuncio. La idea era ahorrar papel higiénico, pero surgieron dudas. ¿Y si tu teléfono está sin batería? ¿Qué pasa si no hay internet? Y lo peor de todo, ¿qué pasa si el sistema falla después de que ya terminaste? El concepto puede parecer eficiente en papel, con toda la intención del juego de palabras, pero es una de esas ideas que probablemente no deberían salir de la fase de pruebas. Solo podemos esperar que esta idea sea eliminada para siempre y más pronto que tarde. 18. Todavía hablando del papel higiénico. En 2020, Austria decidió que el papel favorito de todos merecía más que solo un lugar en el baño y le dio su propio sello postal. Los sellos conmemorativos son comunes. Estados Unidos ha honrado desde Cristóbal Colón hasta Betty White. Pero Austria fue un poco más allá. En octubre de ese año, lanzaron más de 250,000 sellos de recuerdo diseñados para verse y sentirse como una hoja de papel higiénico. Cada uno medía 10 centímetros, se desprendía como el papel higiénico real y tenía caricaturas de animales que recordaban mantener la distancia en la pandemia. El sello costaba 2.75 euros y las ganancias se donaron a organizaciones que ayudaban a personas afectadas por COVID-19. Sí, en medio del caos global, Austria logró que el papel higiénico fuera coleccionable y lo hizo por una buena causa. 17. Una abuelita que salió mal. En julio de 2015, la policía de San Petersburgo arrestó a Tamara Samsonova, de 68 años, conocida como la abuelita destripadora. Se le vinculó con desapariciones de hace décadas. No entiendo cómo aún no tiene su propia película de terror. Las cámaras de seguridad de su edificio la mostraron arrastrando tranquilamente bolsas de plástico por el pasillo en medio de la noche. La policía halló los restos de Valentina Ulanova, de 79 años, su exempleadora y compañera de casa. Al registrar su departamento, hallaron una sierra ensangrentada, libros de rituales oscuros y un diario en 3 idiomas. Contaba lo que hacía a sus víctimas tras darles pastillas para dormir. Y el resto ni siquiera lo puedo decir, porque esto sigue siendo, ya sabes, un canal familiar. Solo piensa en Dahmer, pero con acento ruso. Cuando fue a la corte, sonrió, lanzó besos a los reporteros y afirmó que un maniático de arriba la obligó a hacerlo. Finalmente, fue enviada a tratamiento psiquiátrico en 2017. 16. Stonehenge quizás sea más de cristal que de piedra. Quizá algunos ya lo sepan, pero no se permite retirar piedras de Stonehenge. Sin embargo, en algunas ocasiones en el pasado sí se realizaron trabajos de restauración y resulta que en 1958 un equipo perforó uno de los enormes pilares y tomó algunas muestras del núcleo. Una desapareció y estuvo perdida 60 años hasta que la devolvieron. Así que cuando los científicos consiguieron esa pieza perdida en 2018, estaban bastante emocionados. Para ellos, fue mejor que hallar muchas monedas romanas perdidas. La sorpresa fue al examinar la pieza con microscopio y ver que era 99.7% cuarzo con cristales entrelazados que la hacían muy resistente. Eso podría ser exactamente la razón por la que los constructores originales la eligieron. Con 52 de estas piedras Sarsen aún en pie, Stonehenge podría ser en realidad más cristal que piedra. 15. Hacemos pegamento de mejillón. Los pegamentos tradicionales fallan con la humedad, pero los mejillones lo han logrado por millones de años.
Estos moluscos pueden pegarse a casi cualquier superficie, como rocas, metal o plástico. Su secreto es el viso, una estructura de hilos resistentes y elásticos con placas adhesivas. Dentro de esas placas hay proteínas con un aminoácido llamado DOPA que les permite adherirse incluso estando completamente mojado. Científicos han estudiado su peculiar magia por años y recientemente informaron que están cerca de replicarla. Esto podría cambiar todo, desde reparar barcos hasta cirugías. De hecho, podría llevar a la creación de adhesivos médicos que funcionen dentro del cuerpo, ayudando a sellar tejidos o mantener huesos en su lugar, todo sin perder su agarre. 14. Quizá los aceites con aroma a rosas sí tengan algo especial. El perfume no suele verse como alimento para el cerebro, solo para oler bien, ¿cierto? Bueno, no exactamente. Investigadores en Japón pidieron a un grupo de mujeres usar aceite con aroma a rosa en su ropa diariamente durante un mes, mientras otro grupo solo usó agua. Cuando terminó el mes, las imágenes de resonancia magnética mostraron algo bastante inesperado. El grupo que usó aceite de rosa tenía más materia gris en áreas cerebrales vinculadas a la memoria y pensamiento, especialmente en la corteza cingulada posterior. ¿Y el grupo del agua? Ningún cambio en absoluto. Esa región suele encogerse en personas con Alzheimer, por lo que los científicos se preguntan si un aroma podría ayudar a frenar el deterioro mental. 13. ¿Por qué nos gustan los videos de ASMR? Si no tienes idea de lo que acabo de decir, créeme, ya has visto algunos de ellos. Y probablemente te encantaron. ASMR significa respuesta meridiana sensorial autónoma. En realidad son esos videos extrañamente satisfactorios que ves en tu feed. Algunos muestran personas limpiando alfombras, cortando jabón o aplastando slime. Pueden ser distintos en todo, pero siempre tienen el ritmo y precisión justos. Como el corte uniforme del jabón o como las fibras de la alfombra embarrada quedan impecables al pasarla. Para muchos espectadores, estos videos realmente les ayudan a calmarse, reducir el estrés e incluso quedarse dormidos más rápido. Y la ciencia también lo respalda. Los investigadores dicen que pueden provocar eso. Una profunda sensación de comodidad que la gente normalmente obtiene de la meditación. Los creadores, sin notarlo, han creado una de las terapias de relajación más simples que existen. Perdón, está bien, volvamos a la normalidad. 12. Una comida de 1955. En 2015, arqueólogos montaron un campamento temporal junto al lago Centrum-Sø, noreste de Groenlandia. Habían estado explorando cuevas cercanas y después de días de temperaturas heladas y raciones insípidas como avena y leche en polvo, estaban listos para algo decente. Obtuvieron una cena propia de los años 50. Caminando por el paisaje helado, el equipo encontró latas viejas marcadas como ración de combate individual. Algunas de 1955 y 1960 probablemente eran de una expedición del ejército de Estados Unidos que cruzó la región décadas antes. Los soldados habían escondido una reserva de comida para su viaje de regreso, pero nunca volvieron por ella, cuando los arqueólogos abrieron las latas. Hallaron comidas muy bien conservadas: frijoles, galletas, mermelada, cacao y albóndigas. Gracias al frío extremo y al aire seco de Groenlandia, todo lo que había dentro seguía intacto. Así que, después de 60 años en el hielo, el equipo lo cocinó y se lo comió. No les importó que su cena fuera más vieja que ellos. Once. Australia combate a los gatos con cercas. La llegada de barcos europeos a Australia en 1788 trajo más que personas. Algunos gatos también se escaparon. Ahí comenzó todo a empeorar, pues no había depredadores que los controlaran. Se extendieron por todo el país y se convirtieron en pequeñas y esponjosas máquinas de matar. Desde entonces han eliminado más de una docena de especies nativas. Cada año matan cerca de 1.400 millones de animales. Incluso los gatos domésticos contribuyen, sumando 390 millones de muertes. Por eso, Australia decidió contraatacar de la forma más práctica, con cercas. Cercas enormes de alta seguridad. La idea, llamada Proyecto Noé, es bloquear grandes extensiones de tierra, sacar a los gatos y darles a los animales nativos un lugar seguro para recuperarse. El Santuario de Vida Silvestre Nuevo Refugio, uno de los primeros sitios de prueba, ya demostró que las cercas funcionan. En su área de 36 millas cuadradas, las especies en peligro prosperan nuevamente.
El siguiente paso es implementar más zonas protegidas en todo el país. 10. Cuando las plantas atacan de nuevo. La mayoría de las plantas tienen formas inofensivas de dispersar sus semillas. Se dejan llevar por el viento, flotan río abajo o se adhieren al pelaje de un animal para viajar a algún lugar nuevo. Pero hay un árbol que lleva esa idea demasiado lejos. El árbol Pisonia crece en islas tropicales del Pacífico e Índico. En vez de semillas ligeras, tiene largas vainas pegajosas cubiertas de pegamento natural y pequeños ganchos. Cuando las aves se posan en una rama, las semillas se adhieren a sus plumas y no se detienen. En minutos, un ave pequeña puede quedar tan cargada que ni vuela. Algunas colapsan bajo los árboles. Otras las atrapan depredadores. Por alguna razón, el árbol no parece beneficiarse, lo que dificulta saber si es una falla evolutiva o un diseño demasiado eficiente. 9. El desequilibrio energético. Si has estado viendo nuestros videos por un tiempo, sabrás muy bien que el campo magnético de la Tierra se está debilitando. Las corrientes del Atlántico están disminuyendo, los polos se están desplazando e incluso se está formando un nuevo océano. Pero los científicos también se están dando cuenta de que el equilibrio energético de nuestro planeta está completamente fuera de control. Según datos recientes de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la Tierra está atrapando mucho más calor del que libera, y esto está ocurriendo mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. En los últimos 20 años, el desequilibrio energético del planeta se duplicó, llegando a 1.8 vatios por metro cuadrado en 2023. Eso es aproximadamente el doble de lo que los científicos predijeron, y nadie está realmente seguro de por qué. Para empeorar, muchos satélites usados para rastrear estos números están por terminar su vida útil, así que podríamos perder pronto nuestras mejores herramientas para vigilar esta señal de advertencia que nos está dando nuestro planeta. 8. El estado de Estados Unidos con más críptidos es Virginia Occidental. Si eres de Virginia Occidental, quiero saberlo. Díganme algo en los comentarios, porque aunque su estado tiene menos de 2 millones de habitantes, se ha vuelto hogar de muchos críptidos. Parece que escaparon de un zoológico muy confundido. Está el hombre polilla, famoso en Point Pleasant, el monstruo de Flatwoods, el Sheep Squatch en Boone y el monstruo sin cabeza de Grafton. Incluso se ha reportado que alguien ha visto a un hombre vegetal cubierto de hojas. Pregunta a alguien de Virginia Occidental y dirá que son las montañas. Creo que es por la falta de alumbrado público y una imaginación muy activa. O tal vez la gente simplemente debería mantenerse fuera del bosque. Si una feria estatal diera premios por criaturas extrañas, Virginia Occidental necesitaría su propia categoría. 7. Los bebés nacidos en invierno gatean antes. Un estudio de la Universidad de Haifa en 2014 investigó si la época del año de nacimiento influye en cuándo comienzan a gatear, y parece que sí. Siguieron a 47 bebés sanos, la mitad nacidos en los meses cálidos y la otra mitad en los meses fríos. Descubrieron que los bebés nacidos en invierno empezaron a gatear alrededor de las 30 semanas de edad, aproximadamente 5 semanas antes que los nacidos en verano. Eso es una gran diferencia en tiempo de bebé. Estudios similares en Japón y Colorado encontraron lo mismo, pero uno en Canadá no. Se cree que en Israel, Japón y Colorado, las estaciones marcadas y los inviernos fríos hacen que los bebés pasen más tiempo en interiores sobre pisos firmes, fortaleciéndose más rápido. En Canadá, sin embargo, la temperatura dentro de las casas es prácticamente la misma durante todo el año, así que la diferencia desaparece. Convertir estiércol de vaca en combustible para camiones. No es ningún secreto que las vacas son adorables, pero también son fábricas ambulantes de metano. Entre los eructos, los pedos y las montañas de estiércol producen un gas que es unas 80 veces más potente que el dióxido de carbono para atrapar el calor en la atmósfera. Con miles de millones de vacas alimentando a miles de millones de personas, eso es muchísima contaminación, pero en California los granjeros han encontrado una solución sorprendentemente útil. Están convirtiendo el estiércol de vaca en combustible para camiones. Las granjas ahora usan enormes lonas, llamadas digestores, para sellar sus fosas de estiércol. En lugar de dejar que todo ese metano se escape al aire, las cubiertas lo atrapan. El gas se limpia y se convierte en combustible renovable para camiones de larga distancia.
Ya hay más de 130 de estos digestores funcionando en las lecherías de California y han logrado reducir las emisiones de metano en más del 80%. Las vacas Highland son muy lindas y esponjosas. Si tienes una, tráela. Quiero acariciarla. 5. La guerra que comenzó por un perro. En 1925, las tensiones entre Grecia y Bulgaria ya estaban muy altas. Ambos lados habían pasado años discutiendo sobre quién controlaba Macedonia, así que no se necesitaba mucho para provocar una pelea. Lo que nadie esperaba era que todo comenzara por un perro. La historia cuenta que un soldado griego, apostado cerca de la frontera, persiguió a su perro, que se escapó y cruzó la línea hacia territorio búlgaro. Un guardia del otro lado vio al soldado acercarse y disparó, matándolo en el acto. Ese solo disparo desató el caos. En cuestión de días, las tropas griegas marcharon hacia la ciudad búlgara de Petric y lo que comenzó como el rescate de una mascota se convirtió en una verdadera guerra fronteriza. La lucha duró 2 semanas, dejó cerca de 50 muertos y terminó cuando intervino la Liga de las Naciones. Grecia debió retirarse y pagar compensación. En resumen, definitivamente fue una de las guerras más cortas y extrañas de la historia. 4. Las personas que regresaron a vivir a Pompeya. Cuando el monte Vesubio hizo erupción en el año 79, sepultó Pompeya bajo una gruesa capa de ceniza y escombros, y durante siglos la historia terminó ahí, con una ciudad congelada en el tiempo, pero nuevas investigaciones dicen que esa no era toda la historia. Arqueólogos hallaron evidencia reciente de que la gente volvió tras el desastre. No décadas después, sino casi de inmediato. Tal vez eran sobrevivientes que no tenían a dónde ir, o saqueadores que buscaban sacar provecho de lo que quedaba. De cualquier manera, la vida regresó. Las familias habitaban los pisos superiores de casas deterioradas, usaban los inferiores como bodegas y construían hornos y molinos pequeños. Ya no era la gran Pompeya de calles de mármol y villas lujosas, pero aún vivía gente ahí. Generación tras generación durante casi 400 años, antes de finalmente irse para siempre. 3. Películas dentro de bacterias. No es un error de dedo que estoy leyendo en voz alta y que nuestro editor pasó por alto. De hecho, hemos almacenado datos digitales dentro de E. coli vivas. En 2016, un equipo de investigadores descubrió cómo insertar algunos bits de información en el ácido desoxirribonucleico bacteriano, solo para ver si era posible. Cuando eso realmente funcionó, decidieron llevar las cosas al siguiente nivel. Su idea era de otro mundo. Si las bacterias pueden transportar datos, quizás también grabarlos. Estas células llegan a lugares inaccesibles para humanos. Si fueran grabadoras vivientes, podríamos ver en tiempo real lo que ocurre dentro del cuerpo. En 2017, el equipo usó CRISPR para escribir 5 cuadros de El caballo en movimiento de Edward Muybridge, una de las primeras películas en el código genético de E. coli. Cada cuadro se convirtió en secuencias de ácido desoxirribonucleico y se integró en el genoma de la célula. El resultado fue increíble. No solo las bacterias almacenaron las imágenes, sino que, cuando se reprodujeron, transmitieron la mayor parte de la película microscópica a su descendencia casi perfectamente intacta. 2. Un mundo sin color. En la isla Atolón Pingelap, en el Pacífico, casi el 10% de sus habitantes no pueden ver colores, es decir, nada. La condición se llama acromatopsia, y si la tienes, todo se ve como una vieja película en blanco y negro. Se estableció en 1775, cuando un tifón masivo acabó con la mayor parte de la población de la isla. Uno de los pocos sobrevivientes fue un rey que resultó portar el gen para la ceguera total al color. Y a medida que la población se reconstruyó, ese gen se propagó por todas partes. En el resto del mundo, solo una de cada 30.000 personas tiene esta condición. Pero aquí es solo parte de la vida cotidiana. La luz solar intensa puede ser dolorosa, por eso muchos isleños prefieren la oscuridad. Es uno de los pocos lugares en la Tierra donde el daltonismo es lo normal. 1. Cuando Bill Gates fue puesto en su lugar. En 2014, Bill Gates se sentó frente a un tablero de ajedrez con Magnus Carlsen, campeón mundial y número 1 por más de una década. Gates es uno de los hombres más inteligentes, multimillonario, genio tecnológico y solucionador de problemas globales. ¿Pero ajedrez? Ese es el mundo de Carlsen. La partida solo era un segmento divertido para televisión, no algo serio. Aún así, en el momento en que empezó el reloj, Carlsen no perdió ni un segundo.
En solo 12 segundos de su propio tiempo, Gates fue acorralado y puesto en jaque mate. Todo, desde el apretón de manos hasta las risas tras la partida, duró poco más de un minuto. Gates lo tomó con humor, pero esa partida mostró la diferencia entre ser inteligente y ser un gran maestro de ajedrez. Y eso es todo por mi parte. Pero, si aún no te has cansado de mí, entonces te encantará nuestro video relacionado, 25 datos interesantes que eres demasiado flojo para buscar en Google. Verás el enlace para ese video aparecer justo por aquí, junto con nuestro video más reciente. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima vez. Mi silla está en el camino. ¡Ay, Dios!